Buenas, en este video vamos a hablar sobre la aceleración y el MRUA. Para empezar, aceleración. Primero recordemos que la velocidad, cuando la definimos, dijimos que era la relación entre el cambio de la posición, o sea, el cambio de la posición, me refiero al desplazamiento, y el tiempo que demora en realizarlo. Entonces, vamos a hacer algo parecido con la velocidad. En vez de relacionar el cambio de la posición, vamos a ver qué pasa si yo cambio la velocidad, ¿sí? Y si yo cambio la velocidad, puedo definir una magnitud que es la aceleración media y va a ser la relación entre el cambio de la velocidad y el tiempo que demora en realizar ese cambio. ¿Qué es esto? Esto es lo siguiente. La aceleración media entonces va a ser delta V sobre delta T, o sea, el cambio de la velocidad sobre el tiempo que le lleva a hacer ese cambio. Nuevamente tenemos esto definido para un movimiento entero, en todo un intervalo. Estaría bueno poder definir algo instantáneo, ¿sí? Entonces, para definirlo en un instante, así como lo hicimos con la velocidad, vamos a definirlo, pero cuando delta t tiende a cero. No voy a explicar cuándo delta t tiende a cero porque lo estuve hablando un poco cuando vimos velocidad. Pero, bueno, esta sería entonces la definición de la aceleración en un instante. ¿Para qué? ¿Sí? O sea, con la velocidad ya podíamos hallar la posición en función de tiempo, que es lo que más puedo llegar a querer si yo estoy en movimiento. Cuando yo estoy en movimiento, lo que quiero es saber dónde va a estar el cuerpo a medida que pasa el tiempo, y eso es lo fundamental, ¿sí? Las otras magnitudes en algunas situaciones me importan, pero en otras, en general, no es necesario. O sea, ¿para qué me lo voy a seguir complicando si ya podía hallar posición en función de tiempo, que es lo fundamental? Bueno, en algunos casos necesitamos saber la aceleración para hallar la posición en función de tiempo. El MRU es un caso muy particular. Ya sabiendo la aceleración se pueden hacer más cosas. Y además, la razón principal es que existe una ecuación que relaciona la aceleración con la fuerza neta. Es decir, podemos relacionar dinámica con cinemática. Dinámica es todo el estudio de fuerza, cinemática el estudio de movimiento. Entonces, cuando podamos relacionar la aceleración con la fuerza neta, es cuando vamos a estar en condiciones de poder predecir muy bien qué es lo que le va a pasar a un cuerpo, ¿sí? Entonces, yo puedo partir de no saber nada sobre su movimiento, ¿sí? Solamente saber con qué interactúa, o sea, conocer sus fuerzas, manejarme para hallar la fuerza neta y después a partir de la fuerza neta hallar la aceleración. Esto es con la segunda ley de Newton. Bueno, cuando hagamos eso vamos a poder predecir movimientos sin saber, no sé, por ejemplo, como dato que ya su velocidad. Vamos, sin saber la velocidad ni nada, hallar posición en función de tiempo conociendo la aceleración. Ese es nuestro objetivo. Entonces, volvamos a la definición que la dejé un poco colgada, delta V sobre delta T. Primero, no lo voy a explicar porque es lo mismo que vimos con la velocidad, pero esto es un producto entre un vector y un escalar. Entonces, el vector aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector variación de velocidad, ¿sí? O sea, hacer esta resta te da la dirección y el sentido de la aceleración, que nuevamente también tiene el mismo sentido porque esto es positivo, ¿sí? Entonces, y bueno, lo otro que podemos sacar es que como es un producto entre un escalar y un vector, el módulo nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Lo mismo, no lo voy a volver a explicar. ¿Y qué pasa con las unidades? Bueno, las unidades de la aceleración son las de delta V sobre la unidad que tiene delta T. Ahora, ¿qué unidad tiene la velocidad? Metros por segundo. Un tiempo, segundos. ¿Qué nos queda? Metros por segundo al cuadrado. Esta es la unidad que tiene la aceleración en el sistema internacional. También hay otras unidades que se pueden usar, por ejemplo, kilómetros por hora al cuadrado, ¿sí? Kilómetros por hora por minuto, no sé, distintas cosas. Depende de qué usemos en el tiempo y en la velocidad. Lo más común es usar esto, metro por segundo al cuadrado, y es lo que hay que usar en el sistema internacional de medidas. MRUA. Ya saliendo de la aceleración, vamos a un caso en el que podamos calcularla, la instantánea, ¿sí? ¿Qué es un MRUA? Un MRUA es un movimiento en el que la aceleración es siempre la misma, ¿sí? La aceleración es constante, en particular, al ser constante, la aceleración también es igual a la aceleración media, y además la trayectoria es en línea recta. En el MRU, que decíamos que la velocidad es constante, ya el hecho de que la trayectoria sea en línea recta era una consecuencia de eso. Porque decíamos, la velocidad tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, entonces si la velocidad es constante, el desplazamiento es siempre en la misma dirección y sentido, entonces el movimiento es en línea recta. Bueno, acá no necesariamente. El MRUA es cuando la aceleración es constante y además es en línea recta, porque no necesariamente tendría por qué pasar esto. Bien, entonces
La aceleración es la aceleración media, claramente, por lo que les decía hoy, como la aceleración es constante, en particular es la aceleración media. La aceleración media es esto que tenemos acá con delta t sin necesidad de que sea chico. Entonces, la aceleración instantánea en un MRUA es hacer delta v sobre delta t en el intervalo que yo quiera. No necesariamente tengo que elegir el intervalo en el que delta t es chiquito, pero este delta t se tiene que corresponder con la variación de velocidad en la que se da ese tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Un auto se mueve hacia la derecha por una carretera. Para adelantar a otro aumenta su velocidad de 20 metros por segundo a 30 metros por segundo en 5 segundos y con aceleración constante. Calcula la aceleración. Entonces tenemos una velocidad inicial a la derecha de 20 metros por segundo y una final también a la derecha de 30 metros por segundo. Entonces la aceleración va a ser velocidad final menos inicial dividido delta t. ¿Tá? Entonces esta resta de vectores, ¿sí? Restar estos dos, sería lo mismo que sumar la velocidad final con el opuesto de la velocidad inicial. El opuesto de la velocidad inicial sería uno apuntando hacia el otro lado. Entonces sumar eso es lo mismo que hacer, cuando queremos hallar el módulo de eso, es lo mismo que restar los dos módulos. Entonces nos queda 30 metros por segundo menos 20. ¿Sí? Entonces eso nos da 10 metros por segundo y al dividirlo con 5 nos da 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Para dónde apunta el vector? Para la derecha. ¿Por qué? Porque estábamos sumando dos vectores que tenían sentido opuesto, la velocidad final y el opuesto a la velocidad inicial. Entonces el sentido va a quedar el mismo que el del vector más grande, en este caso el de la velocidad final. Vieron que acá cambia de escala, ¿sí? Porque ahora, porque es una magnitud que tiene otras unidades. Entonces, como hay otras unidades, tengo que definir una nueva escala. En particular, definí esta. Vamos a ver otro ejemplo. El mismo auto, ahora ya pasó ese auto y disminuye su velocidad. Antes pasó de 20 a 30, ahora que ya pasó el auto puede ir más rápido porque tiene más espacio. Entonces bajó, pero bajó a 25 en vez de a 20. Y demoró de nuevo 5 segundos. Calcular la aceleración. Entonces tenemos de nuevo velocidad final y velocidad inicial. Fíjense que son distintas a las del ejemplo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer esta resta de vectores, velocidad final menos velocidad inicial, dividirlo con delta t. Entonces, acá les pongo representado, y haré la escala que no estaba antes, la velocidad final y el opuesto de la velocidad inicial. Lo mismo, es sumar estos dos. Cuando sumamos estos dos, lo mismo hay que restar los módulos, nos queda 30 menos 25 y esto nos da 5 metros por segundo. Dividido 5 segundos, nos da que la aceleración tiene un módulo de 1 metro por segundo al cuadrado. Ahora, ¿a dónde apunta? Bueno, la variación de velocidad apunta a la izquierda, porque este vector es más grande que este. Entonces, como la aceleración tiene el mismo sentido, tiene que apuntar también hacia la izquierda. Y también agregué acá la escala. Algunos despejes que nos pueden llegar a ser útiles. En el MRUA sabemos esto, y despejando obtenemos que la variación de velocidad es la aceleración por delta t. ¿Qué es lo que nos dice esto? Un ejemplo. Si la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado, cada un segundo la velocidad aumenta 3 metros por segundo. O sea, si la velocidad era 5 en un segundo, pasa a 8, en otro segundo pasa a 11, ¿sí? Así sucesivamente. Pero ojo, si la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado, pero con sentido contrario a la velocidad inicial, o sea, yo tengo algo que se mueve hacia allá, supónganse que a, 5 metros por segundo, pero la aceleración es para allá, significa que cada segundo que pasa se restan 3 metros por segundo. Entonces, si partí de 5, después voy a 2. ¿Sí? Entonces, cada un segundo la velocidad disminuye 3 metros por segundo. Ahora, ¿qué pasa? Al llegar al 0, sigue acelerando, entonces la velocidad sigue cambiando. ¿Qué es lo que va a pasar? La velocidad comienza a aumentar, pero por ejemplo, si antes se movía para allá, ahora se va a mover para allá. ¿Sí? Es cambiar después de que pasase el 0 el sentido de la velocidad. ¿Sí? De esto, un poco analizar el nombre del movimiento. MRUA es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Rectilíneo por en línea recta, y uniformemente acelerado dice, bueno, que la aceleración es siempre la misma y en particular que los aumentos de velocidad son siempre los mismos en unidades de tiempo iguales. De ahí proviene el nombre MRUA. ¿Sí? Aclaración del ejemplo. Lo anterior no significa que cada segundo el cuerpo se desplace 3 metros. ¿Tá? Eso depende de la velocidad del cuerpo. A ver, si se movía a 100 metros por segundo, en un segundo pasaba a 103 metros por segundo, considerando que tiene la misma dirección y sentido. Claramente, si se está moviendo a 100 metros por segundo, más o menos, entre 100 y 103,
en un segundo no se desplaza a 3 metros, se desplaza a 100 y algo. ¿Tá? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? No confundir en estos casos el desplazamiento con la velocidad. Entonces, la ecuación que teníamos antes en el MRU de que el desplazamiento es velocidad por delta t, no sirve en este caso, ya que la velocidad varía. O sea, tampoco podría haber agarrado y decir que se desplazó 100 metros porque la velocidad era 100 metros por segundo, ni tampoco 103, porque fue cambiando. ¿Tá? Entonces tenemos que tener cuidado y no usar tampoco esta ecuación. Eso valía solo en el MRU. Más cuentas. Vamos a tratar de hallar la velocidad final a partir de la aceleración y la posición inicial. ¿Sí? Entonces, partimos de la definición de variación de velocidad y hallamos acá la velocidad final en función de la inicial más su variación. Ahora, yo sé que la variación de velocidad es la aceleración por delta t. Y como sé esto, puedo meterlo acá adentro. Y obtenemos esto de acá, que la velocidad final es la inicial más aceleración por delta t. Entonces, esta ecuación nos permite hallar la velocidad del cuerpo en cualquier instante de tiempo que yo quiera. ¿Sí? Si tiene el mismo sentido, esta suma de vectores me van a quedar como una suma en los módulos. Y si tiene sentido opuesto, el módulo me va a quedar como una resta de módulos. ¿Sí? Por eso, porque son vectores. Si se dan cuenta, esto nos permite hallar la velocidad en función de tiempo. ¿Sí? Como lo que teníamos en el MRU entre posición y tiempo. Entonces, con la ecuación anterior, eso, vamos a hacer lo mismo que con la posición final en el MRU. La situación es análoga. Vamos a escribir esto como una función. En vez de poner velocidad final y delta t, bueno, podemos simplificar esto y poner que la velocidad a medida que pasa el tiempo es la inicial más aceleración por tiempo. ¿Tá? Con las consideraciones que hicimos en el caso del MRU. Cualquier cosa revisen cuáles eran esas consideraciones y fíjense bien. Entonces, la velocidad en un MRUA es una función del tiempo de primer grado. ¿Sí? Es casi igual a la del MRU para la posición. ¿Tá? Porque aparece primero un término de algo inicial y después, en este caso de la aceleración, en el MRU era la velocidad y el tiempo. ¿Tá? Son funciones de primer grado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la posición ahora? Recordemos que no vale esto que les dije hoy. ¿Tá? Esto vale en el MRU. Lo que sí vale es esto, o sea, es lo mismo, pero en vez de poner velocidad es la velocidad media. Eso sí vale. Pero en general no sabemos la velocidad media, hay que tener cuidado. ¿Tá? Eso es algo que en general no vamos a conocer, así que no nos sirve de mucho esta ecuación. Entonces, las cuentas son un poco complicadas, no las vamos a hacer, pero se puede demostrar que pasa esto. Bien, esta ecuación de acá, hermosa, que bueno, nos relaciona la posición final de un cuerpo con la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. ¿Tá? Entonces, esta ecuación es conocida como la ley horaria y es lo que nos va a permitir calcular la posición de un cuerpo cuando la aceleración es constante. ¿Sí? Ojo, esto vale en un MRUA, cuando la aceleración es constante. ¿Tá? Ojo, son vectores. ¿Tá? Lo mismo, cuando hago esta suma tengo que tener cuidado y fijarme que el sentido de cada vector. ¿Sí? Hay veces que van a ser, cuando quiera hallar el módulo, que esto van a ser sumas, hay veces que van a ser restas. Hay que ver los sentidos. Es recomendable hacer dibujos, si no es probable que se confundan. Y por último podemos llevar esto de nuevo a una función. ¿Tá? No voy a repetir todo el proceso. Entonces, básicamente lo que te queda es esto. Es que la posición en función de tiempo es la inicial más la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por t cuadrado sobre 2. Esto en el caso en que todas las magnitudes tienen el mismo sentido. ¿Sí? Si no tuvieran el mismo sentido hay que ver qué pasa acá. En vez de más van a haber algo menos. ¿Tá? Pero eso, va a quedar una función de esta forma. Es una función de segundo grado. Ese es el problema que tenemos acá. Ya no son funciones de primer grado que son bastante sencillas de analizar. Ahora tenemos una función más complicada que es una función de segundo grado. Entonces, para poder entender bien qué es lo que pasa en este tipo de movimientos, que estos sí son bastante comunes en la naturaleza, vamos a tener que aprender a manejar las funciones de segundo grado, aprender a graficarlas y aprender distintas propiedades que nos van a servir para poder hacer un estudio completo de estas situaciones.